No, bueno, realmente es un privilegio poder servir al Señor y bueno, dependemos de su gracia en todos los aspectos, ¿no? También en esto, dependemos de Él completamente. Así que les pido si podemos orar antes de comenzar. Dios, Señor, tú eres bueno, Señor, con nosotros y tú eres santo, Señor, tú eres soberano, Dios. Y tu palabra, Señor, debe ser respetada, Señor, y debe ser temida, Dios, por todos nosotros principalmente, Señor. No esperamos que esto pase en el mundo entero, esperamos que pase en la iglesia, Señor, y que empiece con nosotros mismos, Señor. Así que te pido que me ayudes a predicar fielmente tu palabra, eh, Señor, dar el mensaje que tú deseas y no lo que yo quiero, Señor. Que seas tú el que hable, Señor, conforme tu espíritu lo hace, Dios, y no por nuestro esfuerzo, Señor. Te lo pido, Dios, en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir Habacuc. Entiendo que esto se sale bastante de lo que han venido viendo, ¿no? Creo que está en Romanos, habían mencionado. Así que hoy vamos a leer Habacuc y no sé si están, generalmente esto no pasa, pero no sé si habían leído Habacuc antes eh, o le habían prestado atención. Muchas veces pasamos por alto, ¿no? Algunos libros de la Biblia, pero entendemos que toda palabra es inspirada por Dios. Entonces, ahora vamos a ver, tal vez con un poco más de dificultad, qué es lo que dice Habacuc. Y antes de entrar en el pasaje que nos toca hoy, que es el capítulo 2, les pido si les doy un contexto un poco de lo que está pasando en el capítulo 1. En el capítulo 1, en los primeros 5 versículos, Habacuc se está quejando con Dios. O sea, básicamente es una queja de Habacuc con Dios. Y él está diciendo, ¿por qué? Si ven el versículo 4, dice, desde el versículo 3, ¿por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia, por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Él le está diciendo, Dios, ¿por qué estás permitiendo que esto suceda? Estamos hablando de un contexto donde el Israel, si recuerdan, está dividido en dos, ¿sí? La parte norte y la parte sur. Y la parte norte ya ha sido conquistada y la parte sur, que es donde nos estamos ubicando, está a menos de 8 años, gracias, menos de 8 años de ser conquistada por Babilonia. Y él está viendo todo este panorama. Esto es un poco después de del último rey justo que tuvo Israel, que fue Josías. Un poco después de eso vemos que hay un montón. Israel vuelve a lo que estaba haciendo antes, que era pecar y pecar y pecar, ¿no? Y Habacuc dice, ¿por qué permitís que pase esto? ¿Por qué dejás que haya opresión en todo esto? Y Dios le responde del versículo 5 al versículo 17, al versículo 11, Dios le responde y le dice, bueno, voy a enviar a un pueblo que se llama Babilonia y va a venir y va a destruir a todos estos que están oprimiendo. Todo esto de los que vos te quejas, yo sí voy a hacer algo, sí voy a traer un juicio sobre Israel, sobre el pueblo de Judá. Pero para Habacuc no fue la respuesta correcta. Para Habacuc fue, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que vas a traer a un pueblo pagano a oprimirnos a nosotros? O sea, yo no sé qué esperaba Habacuc, yo no sé si él tenía una mejor idea en su cabeza y él decía, bueno, tal vez podías traer las plagas que traíste en Egipto y entonces todos van a cambiar, o traes una reforma en el corazón y tu espíritu va a cambiar los corazones de todas las personas. No sabemos, pero la respuesta que Dios le dio no fue la que él esperaba. Y del versículo 12 al versículo 17, Habacuc sigue quejándose y dice,
¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿No se suponía que ibas a traer justicia, pero ahora vas a traer un pueblo idólatra, pagano, a juzgarnos a nosotros? No entiendo, dice él. No sé cómo si eres un Dios santo vas a usar esto. Cómo si eres un Dios bueno, perfecto, que no puede ver el mal, vas a usar a un pueblo pecador, a un pueblo que no te conoce. Sorprendentemente, a diferencia de todo lo que nosotros hacemos normalmente cuando tenemos quejas, es lo que hizo Habacuc, que es esperar, esperar. O sea, él venía quejándose y él en realidad ya había tenido respuesta de Dios, pero él espera. Dice en el versículo 1 del capítulo 2, y ahora es sí lo que vamos a ver. Dice, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que él me dice y qué de responder cuando sea reprendido. Generalmente en la Biblia nosotros tenemos instrucciones directas, ¿no? Hace esto, no hagas lo otro. Y hay ocasiones, como en este caso, donde nosotros podemos aprender del ejemplo de alguien. Podemos aprender ya sea de su mal ejemplo o de un buen ejemplo que nos da. En este caso, Habacuc nos da un buen ejemplo. En la queja, no, sino en lo que hace posteriormente a eso. Es lo que dice, después de que se viene quejando, dice, voy a esperar a ver qué es lo que Dios me responde. Voy a esperar a ver qué es lo que Dios me responde. Él está dispuesto a escuchar la voz de Dios. Él espera la respuesta de Dios. Y él no está haciendo preguntas como normalmente nosotros lo haríamos cuando esperamos una respuesta de Dios. Él no está haciendo preguntas tal vez filosóficas o teológicas como diríamos un pastor cuando está preparando su sermón. O no está simplemente buscando una respuesta para algún problema en su vida. No está abriendo su Biblia en su devocional y diciendo a ver qué es lo que Dios va a decir hoy o qué decisión va a tomar, si se casa, si toma una carrera, lo que sea que haga, él no. Él en realidad ya escuchó la respuesta de Dios, no le gustó, se quejó una vez más y ahora va a decir, no estoy de acuerdo, pero voy a esperar, voy a esperar. Interesante porque él dice, voy a ver qué es lo que él me responde, y dice en el versículo 2, el versículo 1, y qué de responder cuando sea reprendido. O sea, él sabe que la respuesta de Dios posiblemente no le guste una vez más. Él sabe que no necesariamente va a ser lo que él espera. Que él puede recibir una respuesta completamente contraria a su voluntad, o a sus deseos, o a lo que para él está bien. Es completamente, pero él está dispuesto, él está dispuesto. Él dice, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Y es lo que nos da acá es una idea de un centinela, ¿no? ¿Qué es lo que hace un centinela? Está vigilando, está observando. Mientras cumple su horario de centinela, de guardia, él no puede dejar el lugar. No puede comer, no puede distraerse, tiene que estar atento, ¿sí? No puede dormirse. Y es más, no puede ni siquiera recibir instrucciones de que deje el lugar, aun si es un cargo sobre él, porque él está teniendo un lugar clave. Y acá el punto no es tanto hablar de lo que hace un centinela, sino de por qué Habacuc usó esa ilustración. Él está diciendo, voy a estar atento de la misma manera hasta que Dios responda. Y aunque nosotros, cuando leemos entre esta frase de Habacuc y la respuesta de Dios, que es en el versículo 2, y decimos, bueno, ahí está la respuesta. Realmente nosotros no sabemos cuánto tiempo habrá pasado entre esos dos versículos. Nosotros no sabemos. Puede haber sido días, pueden haber sido años, no lo sabemos. Pero Él está esperando. Él está esperando la respuesta de Dios. Y está dispuesto, como dijimos antes, está dispuesto. Dios no responde de acuerdo a lo que para nosotros está bien. Dios responde de acuerdo para lo que Él
está bien para lo que Él quiere y lo que para Él y de acuerdo a su voluntad. Él no va a cambiar de voluntad dependiendo de si nuestra oración fue muy buena o no, dependiendo si tenemos mucha fe o no. Él no va a cambiar su voluntad. Él no va a cambiar de parecer porque para nosotros nos parezca incorrecto. El problema es que nosotros somos muy orgullosos y pensamos que nuestras ideas son más justas que las de Dios. O pensamos que merecemos ciertas cosas, o que el ser humano se cree tan sabio que piensa que su razonamiento es mejor que el de Dios y que su razonamiento es suficiente incluso para definir si Dios existe o no. O si lo que Dios ha dicho es verdad o no es verdad. Muchos padres viven confundidos pensando que el consejo de Dios acerca de la disciplina no es suficiente y necesitan buscar un psicólogo, la ayuda de un profesional porque la disciplina de Dios no cumple mis expectativas. Muchas personas creen que hay cosas que Dios no puede resolver y que es necesario ir a un psicólogo para tratar ciertos asuntos difíciles porque a Dios se le escapa de las manos ciertas cosas. Muchos otros pensamos que no necesitamos que Dios se involucre en nuestras finanzas. Dios no sabe tratar estas cosas. Si eres una persona que no comparte sus luchas y pecados con otros, muy probablemente es porque no quieres que otros lo sepan. Tal vez piensas que otros no deben meterse en tu vida, pero lo que realmente pasa por dentro es que somos muy grandes y muy orgullosos como para que alguien más me diga cómo hacer las cosas. Incluso a veces que somos tan orgullosos que podemos poner en tela de juicio lo que la misma Biblia dice. Si este es tu caso, entonces nunca le preguntes nada a Dios. Nunca esperes una respuesta de Dios. No te va a gustar. Ahora, si queremos seguir el ejemplo de Habacuc, si queremos tomar este consejo y decir, voy a estar dispuesto, entonces les recomiendo dos cosas si quieren escuchar una respuesta de Dios. Y una es, lean la Biblia y léanla en orden. No esperemos que cada versículo responda nuestras inquietudes o las preguntas que nosotros traíamos. A veces vamos a la Biblia y en nuestro devocional o en su lectura y pensamos que Dios y que cada uno de esos versículos responde exactamente la pregunta que nosotros esperábamos. Y gloria a Dios si a veces pasa, pero no es lo que la Biblia, para lo que la Biblia fue escrita. ¿Sí? Dios, todo lo que Dios ha dicho es importante y a veces tenemos que dejar de lado nuestras preguntas y ver qué es lo que Dios va a decir. Leámosla cada día y en orden, completa. Y una segunda cosa, escuchemos a nuestros hermanos. Así como Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través de la iglesia. Obviamente cuando la iglesia se está sometiendo a su palabra, pero Dios habla a través de la iglesia. Si queremos escuchar la voz de Dios, leamos la Biblia y escuchemos a nuestros hermanos. Ahora, volviendo al texto, y si Habacuc tuvo respuesta o no, pues gracias a Dios sí, tuvo una respuesta. Dice en el versículo 2 y 3. Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Acá hay un cambio en lo que viene pasando. Hasta si leíamos el capítulo 1, veníamos escuchando a Habacuc diciendo sus quejas ante Dios, y aunque el pasaje no lo dice, posiblemente esto pasaba de una manera individual. Él estaba orando a Dios, diciéndole, Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Pero en este momento Dios dice, tu queja y todo lo concerniente a tu vida en este momento, ahora va a ser público. A mí me interesa que todo lo que vos has dicho y lo que yo voy a decir a continuación sea público. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, el mismo texto lo dice, ¿no? Escribe la visión y grábala, deja que esto no se pierda,
para que corra el que la lea, para que corra el que la lea. Rápidamente, llevar esto, llevar la palabra de Dios, ¿sí? Dios quiere que tanto la queja de Habacuc como la respuesta que le va a dar ahora sea conocida por todos. Ahora todos estén atentos a lo que él va a decir. Si bien la profecía de Dios aún no pasaba, era seguro que pasaría en 2 de Reyes 24, en el periodo de la muerte de Josías, como les explicaba antes, hasta la invasión de Babilonia, pasan aproximadamente 8 años. Hay 3 reyes en ese momento, duran un poco menos de 10 años hasta que Babilonia conquista. En estos años está ubicado históricamente el libro de Habacuc. Entonces, si nosotros vemos históricamente, esto pasó. Israel fue conquistado finalmente por Babilonia. Fueron todos deportados a Babilonia y pasaron ahí más de 40 años, así que el juicio de Dios llegó. Toda profecía que Dios ha dado se cumple. Toda profecía, ya sea para Israel, como veíamos en el Antiguo Testamento, profecías que se cumplieron, o ya sea para todo el pueblo de Dios, para la iglesia, ¿sí? Para todo el pueblo de Dios. Toda profecía que Dios ha dado se cumple. Y como Dios dice acá, ¿no? Si tarda, espérala, porque ciertamente pasará. Ahora, hasta ahora hemos visto realmente solo una introducción, porque lo primero que veíamos era Habacuc diciendo, voy a esperar a ver cuál es la respuesta de Dios, y ahora que Dios ya le respondió, en realidad le está diciendo, bueno, la respuesta que te voy a dar va a ser pública, que corre el que la lea, grabala, esperala, porque ciertamente va a pasar, pero entonces veamos cuál fue la respuesta de Dios a la queja de Habacuc. Recordamos que era la queja de Habacuc. Habacuc se había venido quejando con Dios por un pueblo idólatra que iba a venir a conquistarlo, que no era tan diferente a Israel, por lo que veíamos en el versículo 4 del capítulo 1. Pero Habacuc se viene quejando porque los israelitas y ahora también los babilonios van a traer con toda su idolatría y su violencia un juicio para Israel. Y él, esperando la respuesta de Dios, Dios le responde y dice en el versículo 4, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Además el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se quede en casa, porque ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. ¿No pronunciarán todos estos contra él una sátira y burlas e intrigas contra él? Y dirán, ay del que aumenta lo que no es suyo, ¿hasta cuándo? Y se hace rico con préstamos. Dios nos presenta primeramente al orgulloso, y al igual que menciona en otros pecados, el resto del capítulo aquí contrasta con el justo. Realmente la respuesta de Dios no solo abarca estos versículos, abarca todo el capítulo 2. Nosotros no vamos a cubrir todo el capítulo 2, pero Dios le va a empezar a hablar acerca de todo lo que va a hacer con Babilonia. Le va a decir, Babilonia son orgullosos, Babilonia son violentos, Babilonia, este pueblo es idólatra, pero finalmente en cada uno de estos pecados que Dios le va a señalar, Dios le va a decir, sin embargo, yo voy a traer un juicio para estas cosas. Voy a traer un juicio. Y en contraste con eso, Dios le va a mostrar parte de sus atributos. Dios le va a hablar acerca de que Él es real ante dioses falsos. Dios le va a hablar acerca de las consecuencias del pecado. Y en esta parte, Dios, contrastando con el orgulloso, Dios le muestra al justo. Dios le muestra al justo. Ahora, ¿es acaso justo el antónimo de orgulloso? Cuando nosotros pensamos en justo, en orgulloso, lo contrario no debería ser humilde. No debería
Entonces, ¿a qué se refiere el justo, no? En una versión, en otra versión de la Biblia, que es la Reina Valera 2015, lo traduce de esta manera, dice: he aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí, está envanecido. Para aclararlo un poco más, y así entendamos un poco mejor a qué se refiere esto, todo pecador es orgulloso. Todo pecador es orgulloso. Pecado y orgullo van de la mano. No solo porque el orgulloso o es de orgulloso ser orgulloso, sino porque todo pecado está manchado con una o muchas gotas de orgullo. Todo pecador es orgulloso y todo orgulloso es pecador. Ahora esto contrasta mejor, ¿no?, con el justo, cuando lo pensamos de esta manera. Ahora, con respecto al justo, no nos referimos a alguien bueno, no nos referimos a una persona falta de pecado. El orgulloso, el pecador, no es contrastante con el justo, con el bueno, porque en realidad no hay bueno. Lo que se refiere acá, la Biblia, es al que teme a Dios, aquel que confía en Dios. Nosotros vamos a ver esto un poco más adelante, pero quiero que pensemos por ahora en el orgulloso. Dice: en él su alma no es recta. Como ya mencionamos, todo pecador está envanecido. No hay nadie que pueda pararse y decir: soy humilde. Nadie. Todos somos en mayor o menor medida orgullosos. Todos buscamos lo nuestro, nuestro bienestar, nuestras ganancias, nuestros deseos, nuestros placeres, nuestro renombre. Todos estamos enfocados en nosotros mismos. Por orgullo, el envidioso sufre y se irrita al ver cómo su vecino le va bien. Por orgullo, el impuro se complace en una página de internet para complacer sus propios deseos. Por orgullo, el mentiroso oculta la verdad no queriendo perder su dignidad, su estatus o lo que sea que busque. Por orgullo, lo incrédulo niega a Dios. Todos somos orgullosos, nos guste o no. Hay un libro de C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Y el libro trata de un diablo que le está enseñando a un diablo más inexperto cómo tentar a una persona, cómo hacerla caer. Y parafraseando un poco, este diablo le dice a otro en su enseñanza, le dice: mira, anda donde esta persona y si llega a humillarse, hacele creer de que es muy humilde. Entonces pecará de orgulloso con su falsa humildad. Pero cuidado no sea que se dé cuenta de su falsa humildad y recuerde su condición ante Dios y se vaya riéndose de su falsa humildad que tenía. Cada uno de nosotros y yo mismo somos orgullosos hasta la médula. Somos completamente orgullosos. El problema con esto es que nace de un corazón pecador. Es completamente contrario a la naturaleza de Dios y por tanto está en contra de Dios. Y el mismo pasaje ahora nos va a decir cuál es el problema de esto. Dice el versículo 5: además el vino traiciona al arrogante, al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Acá la metáfora que está usando no es para hablarnos acerca del vino o de la muerte. Lo que está diciendo es que así como el hombre, como el borracho que se embriaga, así es el orgulloso. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si pensamos en la idea del hombre que se embriaga, es que no para, empieza tomando un poco y esto va a ir aumentando y no hay un momento donde se va a saciar. Él va a querer continuar y continuar y continuar. Y cuando habla acerca de la muerte es lo mismo. Está diciendo: ensancha su garganta como el Seol para tragarse a todos. Está todo el tiempo queriendo más. Si recordamos, está hablando de Babilonia, ¿no?
Y era exactamente lo que Babilonia hacía. Babilonia arrasaba con todos los pueblos, destruyéndolos. Conquistó casi todo Medio Oriente en su época, desde Ur, que es en el Golfo Pérsico, hasta Egipto y hasta lo que ahora conocemos como Turquía. Eso era todo lo que conquistó Babilonia, uno de los imperios más grandes de la historia. Y pudo haber sido más grande, porque no iba a parar, si no era conquistado por los medos y persas, que hicieron exactamente lo mismo, hasta que alguien más los conquistó, los griegos, y finalmente no pudo conquistar más porque su rey Alejandro Magno iba a conseguir continuando conquistando, pero no pudo más, murió y no dejó a nadie que continuara su legado. Entonces, hasta ahí terminó la cosa, ¿no? Pero finalmente todos eran lo mismo. Todos querían conquistar todo lo que pudieran y si podían, si tenían la posibilidad, iban a conquistar todo el mundo. Ese era su plan. Poco después llega un imperio un poco más grande que se llama Roma, que para ellos el mundo entero era Roma. Ellos pensaban que habían conquistado todo el mundo. Y si hubieran tenido la oportunidad de ir más lejos, lo hacían. Si nosotros pensamos en las películas de niños, o tal vez en general en las películas, siempre vemos a este personaje, el villano, ¿no? Que está queriendo conquistar el mundo. Siempre esa es la excusa, ¿no? Voy a conquistar todo el mundo. Y no sé si recuerdan para los que nacieron antes del 2000, una caricatura que se llamaba Pinky Cerebro. ¿Recuerdan esto? Y siempre Pinky le decía, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy en la noche? Y le decía, o mañana, algo así. Y le decía Cerebro, tratar de conquistar el mundo, ¿no? Era su plan de todos los días. Y aunque ahora nos da gracia, ¿no es acaso lo que pasa constantemente? ¿No es lo que pasa hasta el día de hoy? ¿No son las guerras generadas por este mismo orgullo? Vemos guerras todo el tiempo y pensamos erróneamente, aún existen estos personajes tratando de conquistar el mundo. ¿No se supone que avanzamos y que somos una generación más inteligente, más civilizada? El orgullo es el mismo. Santiago 4, del 1 al 3 dice, ¿dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis, orgullo, ¿no? Y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, más orgullo. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, en vuestros deleites. Pensamos y miramos con ojo crítico a todos estos gobernantes que quieren conquistar todo el tiempo, que hacen guerras para ganar más, pero si nosotros tuviéramos el mismo poder no seríamos tan diferentes. Somos exactamente lo mismo. Todos tenemos el mismo potencial. Tal vez no tenemos el poder que ellos tienen y por eso no hacemos esas cosas y por eso nos paramos a criticarlos. Yo siempre escucho la frase de cuando alguien es muy malo, ¿no? Cuando alguien hace algo terrible. Pensemos en Hitler, por ejemplo. Y mucha gente dice, estaba endemoniado. O sea, estaba endemoniado, era terrible. Porque pensamos que una persona no puede llegar a ser tan mala como para hacer algo así. Pero es todo lo contrario, es todo lo contrario. Toda persona es un Hitler en potencia. Todos somos malos. Y si damos rienda suelta a nuestro pecado, seguimos en lo mismo. No nos saciamos, no nos saciamos. Somos insaciables. Si nosotros tuviéramos lo mismo, siguiéramos queriendo más y más y más. Hace años, con mi esposa no teníamos auto, gracias a Dios, no nos hacía falta. Y cuando llegó nuestro tercer hijo, siempre habíamos querido uno y dijimos, bueno, compremos un auto y tuvimos la posibilidad, Dios nos permitió tener esto. Y un día, unos meses después, me senté en el auto y lo veo y digo, ojalá tuviera uno más grande. Digo. No era suficiente, ¿no? Y seguramente si tuviera uno más grande,
quisiera tal vez otro auto, o quisiera otra cosa, ¿no? Porque no nos saciamos, somos insaciables, siempre queremos más. Y el pecado no se sacia y siempre busca algo más, y cuando no alcanza, se empieza a pervertir. Y cada vez más. Y de repente hacer violencia no es suficiente. Y después necesita más, el hombre necesita hacer más. Y lo que veía en internet ya tampoco es suficiente. Tampoco es suficiente. El hombre quiere otra cosa. Y lo que ganaba ya no es suficiente. Y las mentiras ya no son suficientes. Y el amor que me daba mi familia tampoco lo es. El hombre, el ser humano, no se sacia nunca. No solo materialmente, en todo sentido. Y esto no solo pasa afuera en el mundo, también pasa dentro de la iglesia. ¿Qué pasa cuando otro es mejor que nosotros en algo? ¿Qué pasa cuando otro canta mejor? ¿Qué pasa cuando otro hace ciertas cosas mejores, tiene un lugar que yo quería? No somos orgullosos cuando yo creo que incluso mis opiniones son muy buenas y el pastor debería de considerar mi crítica. Porque yo sé mejor, yo entiendo mejor. La iglesia debería de hacer los cambios que yo creo que debería de hacer, porque estamos enfocados en nosotros mismos. Ahora, el problema de todo esto es que el pecado trae consecuencias. Versículo 6. Versículo 6 al 8 dice, no pronunciarán, hablando de Babilonia, ¿no? No pronunciarán todos estos, los pueblos que ha conquistado, contra él una sátira y burlas e intrigas contra él, y dirán, ay del que aumenta lo que no es suyo. ¿Hasta cuándo? Y se hace rico con préstamos. No se levantarán de repente tus acreedores y se despertarán tus cobradores. Ciertamente será despojo para ellos, porque tú has despojado a muchas naciones. Todos los demás pueblos te despojarán a ti por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra, al pueblo y a todos sus habitantes. Ya no digo solamente orgullo, vamos a seguir hablando de él, pero olvidémonos por un poco solamente de lo relacionado al orgullo y hablemos del pecado. El pecado trae la muerte. Dios muestra cómo Babilonia va a ser juzgada por su pecado. Todos sus acreedores se levantarán contra él, dice. Y así fue. Ya vimos históricamente. Finalmente Babilonia fue conquistada. Los pueblos se levantaron y la destruyeron. El orgullo trae humillación, trae consecuencias. Tarde o temprano, ya sea en este mundo o en otro, el orgulloso será humillado. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Hermanos, ojalá seamos humillados ahora y no después. Si somos orgullosos, ojalá seamos humillados ahora y no después. Todo pecador es orgulloso, todos somos orgullosos y todos somos pecadores. Y todos, tarde o temprano, si continuamos de esta manera, vamos a ser humillados. Y qué doloroso si esa humillación es eterna. Qué doloroso cuando esa humillación no sea solamente acá, sino sea por la eternidad. Todo pecado recibirá su pago, y el pecado y la paga del pecado es la muerte eterna. El mismo Habacuc dice en el versículo 1:13, muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Dios es santo. Dios no va a dejar el pecado sin justicia. Dios va a hacer justicia. Hizo justicia a Israel, después hizo justicia a Babilonia, pero lo va a hacer con todos. Lo va a hacer con todos. En el versículo 4, si recordamos, decía, he aquí el orgulloso, el pecador, envanecido, en él su alma no es recta. Pero hay una diferencia, encontramos Dios da un contraste acá. Dios dice, sí hay una salida, mas el justo que dice, por su fe vivirá.
El justo por su fe vivirá. Qué contraste, ¿no? Qué contraste. Lo contrario, un pecador orgulloso, arrogante y envanecido es el justo. Ahora, ¿es el justo sinónimo de humilde? La respuesta es sí. ¿Cómo? Tal vez no nos logramos hacer la idea si pensamos correctamente, y supongo que ya pasaron por Romanos 1 y no sé si hasta el 3, pero ya nos hicimos la idea de que todos somos pecadores. Entonces, ¿a qué se refiere Dios en este pasaje con el justo? Y creo que si llegamos a tener un buen ejemplo, y el único tal vez ejemplo, es Jesucristo. Jesús sí fue humilde, Jesús sí fue justo, sí es justo y sí es humilde. Él no pecó, él vivió una vida perfecta, una vida justa, una vida donde él puede pararse ante Dios y decir, no necesito que nadie más haga justicia por mí. Y él, siendo justo, puede justificar al justo. Él puede justificarse a sí mismo, él no necesita a nadie que le ayude. Él mismo dice en Mateo 11:29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Jesús es Dios y tiene muchos atributos. Y Jesús pudo haber dicho, aprended de mí que soy santo, o aprended de mí que soy justo, que soy todopoderoso, que soy sabio. Pudo haber dicho cualquiera de todos sus atributos y todos eran correctos. Pero él mismo se describe como manso y humilde. Y tal vez en algún futuro nosotros podamos ver a Jesús manifestado en otros de sus atributos, tal vez en su gloria, en su santidad, pero acá Jesús está hablando de su humildad. ¿Por qué? Porque en Filipenses 2:6-7 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y cuando pensemos en siervo acá, es lo que sigue, haciéndose semejante a los hombres. La forma humillante de Jesús fue hacerse como nosotros. O sea, eso fue humillante para Jesús, hacerse como parte de su creación. Y hallándose en forma de hombre, no solamente se humilló de esta manera, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El único que realmente se humilló. Jesús fue el único perfectamente humilde y perfectamente justo. El justo por los injustos, el perfecto por los pecadores, el humilde por los orgullosos. Por esto Habacuc dice, el justo por su fe vivirá. No hay nadie justo en este mundo. Todos somos pecadores envanecidos. Pero Dios ha tenido gracia de nosotros que siendo pecadores, siendo orgullosos, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Por su gracia y por su amor por nosotros, Él nos ha justificado en la cruz. El juicio no cambia. El juicio no cambia. El pecado va a tener las consecuencias, va a tener una paga. Pero Cristo tomó esa paga por nosotros. Y solamente por fe, como dice el mismo pasaje, ¿no? El justo por su fe vivirá, solamente por fe, por creer en el Evangelio, que es la obra que Cristo hizo por nosotros. Ese es el Evangelio. Por creer en su Evangelio es que viviremos. Pablo toma este mismo pasaje en Romanos 1 dice, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Romanos 3 nos dice, por cuanto todos pecaron, y acá incluyámonos, por favor,
todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Justo no era sinónimo de bueno, justo no era sinónimo solamente de humilde, justo era sinónimo de aquel que es justificado por la fe. Lo contrario al orgulloso no es el humilde, es el justo, el que se ha humillado ante Dios por la fe, confiando únicamente en el Evangelio de Cristo. Si entendés que sos orgulloso y entendés que sos pecador y no has confiado en Cristo, hoy es el día. Hoy es el día para que te humilles ante Dios y Él te justifique. El justo vivirá por fe. Oramos acá. Dios, reconocemos, Señor, reconocemos, Dios, que somos pecadores y orgullosos, Señor. Ser salvos no nos hace perfectamente humildes, Señor. Ser salvos nos hace que hayamos abierto nuestros ojos y hayamos visto nuestro propio orgullo, que erróneamente no dependíamos de ti, Señor. Pero tú en tu gracia te has humillado, Señor, para salvarnos a nosotros, Dios. Nos has dado tu palabra, Señor, que no merecemos tampoco. Señor, humíllanos ahora, Señor, que nosotros podamos realmente depender de Jesucristo en todo momento, aun si no hay emociones, Señor, aun si no tenemos emociones, aun si no tenemos razonamiento humano, Dios. Dios, que podamos confiar únicamente en Jesucristo, que es el único que puede salvarnos. Dios, si sea que alguien que no te ha conocido, Señor, yo te pido que te conozca, Señor. No que aprenda a ser un gran teólogo, no que aprenda a debatir en redes sociales, no que aprenda a ser un buen hipócrita portándose bien ante los demás, sino que realmente pueda humillarse ante ti, Señor. Porque sin ti, Dios, nada de lo que hacemos sirve, Dios. Sin ti nuestras obras no son suficientes. Dios, ni siquiera logramos ver todo el pecado que hay en nosotros, Dios. Dios, te rogamos, Señor, por los que no te conocen, pero Señor, por los que sí te han conocido, Dios, te pido que ese orgullo que está tan arraigado en nosotros vaya fluyendo cada vez más, Dios, y tú puedas trabajar en nosotros, Dios, que podamos ser un buen testimonio, Señor, de tu evangelio, Dios. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén.